Tema 2 de geometría, tenemos que los elementos del cilindro. ¿Listo? Ya habíamos definido el cilindro de la semana anterior. Elementos del cilindro. Lo habíamos construido, ustedes habían identificado cuál era el desarrollo plano y demás. A partir de esa concepción y de ese concepto de cilindro, vamos a ver sus elementos. Entonces, recordemos cuando hablamos de los elementos de cualquier polígono o de cualquier poliedro, como este, o de cualquier sólido, como en este caso, hacemos referencia es a aquellas partes que lo componen, ¿sí? Entonces, a nombrarlos y a definirlos de una manera técnica, cada uno de esos aspectos que nosotros vemos y que pueden generar eh, el objeto como tal, en este caso nuestro sólido en 3D, que sería el cilindro. Para ello, entonces, pues necesariamente debemos tener un cilindro. Entonces, vamos a dibujar un cilindro. ¿Listo? Entonces tenemos el cilindro. A partir de ese cilindro, entonces vamos a comenzar a señalar sus elementos, ¿vale? Entonces, sabemos que las bases de cualquier sólido son aquellas sobre las que se apoya. Entonces, en este caso, nuestro cilindro cuenta con dos bases, ¿listo? Vamos a irlas definiendo. Entonces, una base, cuando hablamos de un cilindro, hablamos de superficies que son planas, que son paralelas entre sí y que son iguales. ¿Listo? Entonces, en nuestro cilindro las bases son circunferencias. ¿Listo? Bueno, círculos, porque están completos, no es solamente la línea. Entonces, en nuestro cilindro las bases son circulares. ¿Listo? Como la base circular va a tener toda la, todos los elementos de una circunferencia y de un círculo. Ya ahorita vamos a hablar de ellos. Además de las bases, vamos a contar con la superficie lateral. ¿Listo? La superficie lateral dentro de los elementos o dentro de un cilindro es la cara curva que pues se ubica por el lado, ¿no? Por eso nombre lateral. Entonces, lateral. Si el cilindro es un cilindro recto como este, recuerden que habíamos visto dos tipos de cilindros, los rectos y los inclinados, ¿sí? O los oblicuos. Entonces, si el cilindro es recto, entonces la superficie o la superficie lateral es un rectángulo, que ustedes se dieron cuenta porque todos los cilindros que ustedes construyeron hace 8 días fueron de ese tipo. Entonces, la cara lateral era un rectángulo, ¿cierto? Que tenía entonces los círculos de las dos bases y después entonces recorte y desarrolle y ya nos quedaba el cilindro formado de esta manera. Entonces, este rectángulo, cuando se enrolla alrededor de la base, es el que me va a formar la superficie lateral. ¿Listo? Eso en el caso de que nuestro cilindro sea recto. Si el cilindro no es recto, entonces ese cuadrilátero va a cambiar. ¿Listo? Va a dejar de ser un rectángulo y se va a convertir en un paralelogramo. ¿Listo? Se va a convertir en un paralelogramo. Donde acá vamos a tener nuevamente las dos bases circulares y pues se van a enrollar respecto a ellas. ¿Listo? Eso va a hacer que nuestro cilindro quede inclinado, como lo habíamos dibujado la semana pasada. Bien, ese es el segundo. En nuestro gráfico, pues es toda esta superficie, ¿sí? La superficie lateral, la pared del lado. Luego contamos con el eje. Entonces, el eje. El eje es, em, pues el nombre lo indica, es sobre el cual se rota. ¿Listo? Entonces es el segmento
sobre el que se rota rota el rectángulo para formar el cilindro. Recordemos que el cilindro es un sólido de revolución, o sea que se forma al comenzar a girar un polígono, que en este caso particular es un rectángulo. ¿Listo? Entonces este es el segmento sobre el que se rota el rectángulo para formar el cilindro. Aquí hay que tener en cuenta que ese eje une los dos centros de los círculos de las bases. Bueno, de las bases, voy a abreviar. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos que ese eje vendría siendo la línea que va desde este lugar hasta este lugar. Entonces vamos a trazarla. Tendríamos entonces que es esta línea. Ahí tendríamos el eje. ¿Listo? Voy a comenzar a asignarle los nombres para que los vayamos señalando en el... Entonces aquí tenemos base, aquí hay otra base, aquí tenemos entonces la superficie lateral, por acá tenemos el eje, ¿listo? Tenemos el eje y continuamos. Después del eje, entonces, tenemos la sección recta, ¿listo? La sección recta. Entonces, la sección recta es la superficie que se forma al cortar ese cilindro de forma paralela a la base. Es decir, es como si tomáramos, o sea, como si dividiéramos ese cilindro partiéndolo, por ejemplo, así. Entonces, si lo tajamos ahí, ¿sí? Entonces, aquí nos va a quedar una figura que también va a ser circular y a esta superficie que se encuentra acá es la que llamamos sección recta. ¿Listo? Tengo aquí a marcarla con otro color. Entonces, esa va a ser la sección recta. ¿Listo? La que se forma ahí al cortar ese cilindro de forma paralela a las bases. Entonces, sección recta. ¿Listo? Entonces tenemos ahí la sección recta. Los siguientes, entonces, son la altura, aquí con ya no sé, la altura, ¿listo? Que la altura va a ser la medida de la distancia entre las dos bases. ¿Listo? En este caso, pues la altura va a ser aquí correspondiente a la misma línea que tenemos en color moradito. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos la altura, desde aquí hasta acá. ¿Listo? Esa es la altura. ¿Listo? La línea que me está uniendo las dos bases. La distancia. Entonces, cuando hablamos de altura, hablamos de una unidad de longitud. Entonces, tantos centímetros o tantos metros o tantos milímetros. Ahí vamos a tener en cuenta que debe ser una unidad de medida. Seguimos entonces con el radio. ¿Listo? El radio, pues, ya sabemos que va a ser el radio de la base, va a ser el mismo radio de la circunferencia. Entonces, es la distancia entre el centro de la base y es entre el centro de la base y el borde de la misma. ¿Sí? Entonces el radio directamente lo vamos a trazar desde el centro de la base hasta el borde de la misma.
en cualquiera de las dos bases va a ser lo mismo. Aquí la perspectiva nos hace ver como si midieran diferente, pero ustedes saben, la base es circular, entonces esos dos radios miden lo mismo. Ahí tendríamos el radio. Y el último elemento eh, que vamos a retomar es la sección generatriz. ¿Listo? Entonces, sección generatriz. La sección generatriz, bueno, me faltaban dos, la sección generatriz y la generatriz como tal, pero aquí salen ambas. Entonces, la sección generatriz es el polígono del cual fue generado el cilindro. Entonces, en este caso sabemos que el cilindro lo está generando un rectángulo. Generado el cilindro. Entonces, esta sección generatriz, voy a dibujar otro cilindro. ¿Sí? Entonces, si ese es el cilindro y sabemos que el eje entonces está ubicado de acá, de centro a centro, la sección generatriz va a ser directamente este rectángulo que se forma acá. Este rectángulo que se forma aquí. Porque es ese el rectángulo que se pone a girar alrededor del cilindro. O sea, ese rectángulo lo ponemos acá a girar 360 grados continuamente y me va a formar el cilindro. Entonces a eso se le llama sección generatriz. Y les decía que nos faltaba definir la generatriz como tal, y la generatriz va a ser este lado de acá. Este es la generatriz. ¿Listo? En definición de la generatriz vamos a decir que es como tal el lado del rectángulo que forma el cilindro. ¿Listo? Porque que forma la pared del cilindro. En general el cilindro, la pared me lo está formando es este lado. ¿Listo? El que ahí marque como generatriz. Esos son los elementos de un cilindro. Debemos tener en cuenta que para que se forme ese rectángulo debemos ponerlo a girar 360 grados. ¿Listo? Estos elementos van a estar en cualquier cilindro, ¿listo? Y vamos a hablar principalmente o exclusivamente mejor de los cilindros rectos, que son aquellos que se forman eh, a partir de esta revolución, a partir de poner a girar un rectángulo sobre uno de sus lados, ¿listo? Entonces ahí tendríamos los elementos.